Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema de esos que generan mucho debate, que levantan ampollas y que, sinceramente, me pareció imposible ignorar. Hoy vamos a hablar sobre un escándalo que involucra a uno de los actores turcos más queridos y aclamados a nivel internacional, Can Yaman. El título lo dice todo: Escándalo Can Yaman revela planes ocultos para su fracaso. La verdad a la luz. Sé que algunos de ustedes, y me incluyo, son grandes fans de Can Yaman. Es un actor talentoso, carismático y con un atractivo innegable. Hemos disfrutado de sus trabajos, nos ha hecho reír, llorar y suspirar, pero la fama tiene un lado oscuro. Y es de ese lado oscuro del que vamos a hablar hoy. Vamos a destapar supuestos planes ocultos, conspiraciones y estrategias que, según fuentes internas y algunos rumores, se estarían llevando a cabo para, literalmente, sabotear su carrera. Antes de seguir, quiero dejar claro que la información que vamos a tratar hoy se basa en rumores, en noticias que han circulado en diferentes medios y en análisis de expertos. No tenemos pruebas definitivas, pero sí suficientes indicios para, al menos, encender las alarmas y preguntarnos qué está pasando realmente. Y por supuesto quiero que me acompañen en este viaje, porque como siempre sus opiniones son importantísimas. Así que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y síganme en redes sociales, donde comentamos y debatimos sobre estos temas. Vamos a meternos de lleno en este escándalo. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global. Desde sus inicios en Turquía con novelas como Erkencikus hasta sus proyectos internacionales, como Sandokan, o sus trabajos en Italia, ha conquistado el corazón de millones de personas. Su éxito, sin embargo, parece ser un arma de doble filo. La fama, el dinero y el poder, a veces, atraen a gente con intereses oscuros. Y aquí es donde entran en juego los supuestos planes para su fracaso. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, los rumores sugieren que detrás de bambalinas, se estarían orquestando diversas maniobras para dañar su imagen pública, limitar sus oportunidades laborales y, en definitiva, frenar su meteórico ascenso. Algunas de las acusaciones más recurrentes son: primero, una supuesta campaña de desprestigio. Se habla de filtraciones de información falsa o manipulada a los medios de comunicación, rumores sobre su vida personal, e incluso intentos de crear controversias artificiales. El objetivo, según esta teoría, sería empañar su imagen de hombre perfecto y generar una percepción negativa en el público. Es decir, desvirtuar su personalidad para que su reputación se vea afectada. Esto se manifestaría a través de diferentes vías. Por ejemplo, la publicación de noticias que exageran o tergiversan sus acciones, declaraciones o relaciones. Se podrían filtrar detalles de su vida privada, con el objetivo de generar morbo y escandalizar al público. También podrían orquestarse campañas en redes sociales, utilizando perfiles falsos o bots para difundir rumores y críticas negativas sobre él. El objetivo final sería erosionar su imagen, haciéndolo aparecer como alguien poco confiable, problemático o incluso antipático. Segundo, el control de sus proyectos. Se dice que algunas personas influyentes estarían intentando limitar sus opciones laborales, ofreciéndole papeles menos relevantes o incluso boicoteando propuestas interesantes. Esto podría incluir presiones a productoras, directores o guionistas para que no lo contraten, o para que le ofrezcan condiciones desfavorables. Esto, a su vez, afecta directamente el tipo de papeles que interpreta y su capacidad de crecimiento profesional. Esta estrategia podría tomar diversas formas. Podrían presionarse a las productoras para que no le ofrezcan los papeles que él desea, o para que retrasen o cancelen proyectos en los que está involucrado. Se podrían negociar contratos con cláusulas restrictivas, que limiten su libertad creativa o su capacidad de elegir sus proyectos. También podrían boicotearse sus apariciones en eventos importantes, como premieres, festivales o entrevistas, con el objetivo de reducir su visibilidad y por ende su impacto en el público. Tercero, la manipulación de su entorno. Los rumores también apuntan a que algunos miembros de su equipo, o personas cercanas a él, podrían estar actuando con malas intenciones, filtrando información sensible, aprovechándose de su fama o incluso conspirando para robarle dinero. Esto es algo bastante común en el mundo del espectáculo, pero en el caso de Can Yaman, la situación podría ser aún más delicada, dada la magnitud de su éxito. La manipulación del entorno podría tomar diferentes formas.
Algunos miembros del equipo podrían filtrar información confidencial a la prensa, con el objetivo de dañar su imagen o de obtener beneficios económicos. Otros podrían aprovecharse de su fama para obtener beneficios personales, como fama, contactos o dinero. Incluso podrían existir casos de fraude o de robo, aprovechando la confianza que el actor deposita en ellos. El control de su entorno es fundamental para mantenerlo aislado, vulnerable y, por lo tanto, más fácil de manipular. Ahora bien, ¿quiénes serían los responsables de estos supuestos planes? Aquí es donde la cosa se pone más nebulosa. Los rumores apuntan a diferentes direcciones. Algunos señalan a la competencia. La industria del entretenimiento es feroz, y la envidia y los celos son moneda corriente. Otros actores, productores o agentes podrían ver a Can Yaman como una amenaza y estarían dispuestos a hacer lo que sea para frenarlo. La competencia en la industria del entretenimiento es implacable. Actores, productores y agentes compiten constantemente por los mismos papeles, proyectos y oportunidades. El éxito de Can Yaman con su creciente fama y popularidad podría ser percibido por algunos como una amenaza. La envidia y los celos son emociones muy presentes en este mundo. Algunos podrían estar dispuestos a recurrir a tácticas poco éticas para perjudicar a Can Yaman, como difundir rumores, socavar su imagen o boicotear sus proyectos. La competencia en este contexto podría ser el primer elemento que explicaría los supuestos planes. Otros mencionan a antiguos allegados. Personas que en algún momento estuvieron cerca de él, pero que por diferentes razones, ahora estarían enfrentadas. La venganza y el resentimiento también pueden ser motores poderosos. Las relaciones en la industria del entretenimiento son complejas y a menudo efímeras. Amistades, relaciones laborales o sentimentales pueden romperse por diversas razones, como desacuerdos, conflictos de intereses o traiciones. En estos casos, el resentimiento y la sed de venganza pueden ser poderosos motivadores. Aquellos que en el pasado fueron allegados a Can Yaman podrían estar buscando perjudicarlo, difundiendo rumores, filtrando información o incluso orquestando campañas en su contra. La venganza en este contexto podría ser el segundo elemento que explicaría los supuestos planes. También se habla de intereses económicos. Algunos inversores, productores o distribuidores podrían estar interesados en controlar su carrera para sacar el máximo provecho de él, sin importar las consecuencias. La industria del entretenimiento es un negocio multimillonario, donde el dinero es el motor principal. Inversores, productores y distribuidores buscan obtener el máximo beneficio económico posible de los artistas con los que trabajan. En el caso de Can Yaman, su éxito a nivel internacional lo convierte en un activo muy valioso. Algunos podrían estar interesados en controlar su carrera para exprimir al máximo su potencial, incluso a costa de su bienestar personal o profesional. Esto podría implicar la imposición de contratos desfavorables, la sobreexplotación de su imagen o la limitación de su libertad creativa. Los intereses económicos en este contexto podrían ser el tercer elemento que explicaría los supuestos planes. Y por último, no podemos descartar que todo sea una estrategia de marketing. A veces las polémicas y los escándalos son utilizados para generar publicidad y aumentar la popularidad de un artista. El mundo del espectáculo es un terreno fértil para las estrategias de marketing, y las polémicas, los escándalos y los rumores pueden ser herramientas muy efectivas para generar publicidad y aumentar la popularidad de un artista. En algunos casos, se especula con que la propia persona o su equipo de trabajo podrían orquestar estas situaciones, con el objetivo de mantenerlo en el ojo público, generar interés en sus proyectos o incluso controlar su narrativa. Esta estrategia podría ser una forma de jugar con la imagen del artista, haciéndolo parecer más humano, controvertido o interesante. El marketing en este contexto podría ser el cuarto elemento que explicaría los supuestos planes. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar algunas señales y pistas que han surgido en los últimos tiempos. Los cambios en su imagen. En los últimos años, Can Yaman ha experimentado cambios importantes en su imagen, tanto física como profesional. Algunos de estos cambios podrían ser el resultado de presiones externas o decisiones tomadas por su equipo de trabajo. Los cambios en la imagen de Can Yaman son evidentes. Ha habido transformaciones físicas, como cambios en su corte de pelo, barba o estilo de vestir. También ha habido cambios en su imagen pública, como una mayor participación en eventos sociales o una presencia más activa en redes sociales.
Algunos de estos cambios podrían ser el resultado de decisiones personales, pero también podrían ser influenciados por presiones externas, como las exigencias de la industria, las tendencias de la moda o las estrategias de marketing. Es importante analizar estos cambios para determinar si son auténticos o si responden a una manipulación externa. Las polémicas en redes sociales. Las redes sociales son un campo de batalla, y Can-Yaman no es ajeno a las críticas y los rumores. En ocasiones ha sido objeto de ataques y campañas de desprestigio, que podrían ser parte de la estrategia que estamos mencionando. Las redes sociales son un terreno fértil para la crítica, el rumor y el debate. Can-Yaman, como figura pública, no es ajeno a los ataques y las polémicas en este medio. Ha sido objeto de críticas sobre su vida personal, sus decisiones profesionales o incluso sobre su forma de ser. Algunas de estas críticas podrían ser legítimas, pero otras podrían ser parte de una campaña de desprestigio, orquestada por personas con intereses oscuros. Es importante analizar la procedencia de estas críticas, la frecuencia con la que se repiten y los argumentos que se utilizan, para determinar si se trata de un ataque premeditado. La dificultad para encontrar nuevos proyectos. A pesar de su éxito, Can-Yaman ha tenido dificultades para encontrar nuevos proyectos de calidad, especialmente en Turquía. Esto podría ser una señal de que se están poniendo trabas a su carrera. A pesar de su éxito a nivel internacional, Can-Yaman no ha logrado consolidar una carrera exitosa en Turquía. Ha tenido dificultades para encontrar nuevos proyectos de calidad, con papeles relevantes y productoras de renombre. Esta situación podría ser una señal de que se están poniendo trabas a su carrera, como presiones a productoras, boicots a sus proyectos o falta de interés por parte de la industria local. Es importante analizar los proyectos que ha rechazado, los que le han ofrecido y las razones por las que no ha podido participar en ellos, para determinar si existe una manipulación externa. Las declaraciones de algunos expertos. Algunos expertos en la industria del entretenimiento han hablado sobre la posibilidad de que Can-Yaman esté siendo víctima de una campaña de desprestigio. Sus opiniones pueden ser una brújula en medio de la incertidumbre. Los expertos en la industria del entretenimiento, como periodistas, críticos de cine y televisión o agentes, pueden ofrecer una perspectiva valiosa sobre la situación de Can-Yaman. Sus opiniones, basadas en su experiencia y conocimiento del sector, pueden ayudar a comprender si el actor está siendo víctima de una campaña de desprestigio, de manipulación o de boicot. Es importante analizar sus declaraciones, contrastar sus opiniones y buscar evidencias que respalden sus afirmaciones, para determinar si existe un fundamento real en los rumores. Por supuesto, todo esto son conjeturas, hipótesis que nos hacemos con la información que tenemos. Pero lo importante es mantenernos alerta y no ser ingenuos. En el mundo del espectáculo, la verdad rara vez es lo que parece. Y es fundamental que como fans, estemos atentos a las señales y defendamos a nuestros ídolos de posibles injusticias. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues en primer lugar, informarnos. Investigar, leer diferentes fuentes, analizar la información y no dejarnos llevar por rumores infundados. En segundo lugar, apoyar a Can-Yaman en sus proyectos. Ver sus series, películas, comprar sus productos y defenderlo en las redes sociales. Y por último, expresar nuestra opinión. Debatir, comentar, compartir nuestras ideas y hacerle saber a Can-Yaman que estamos de su lado. Como fans, tenemos un papel importante que jugar en esta situación. Y ahora, quiero detenerme un momento para reflexionar sobre algo. Más allá de los rumores y las conspiraciones, creo que el caso de Can-Yaman nos enseña algo muy importante: el éxito, a veces, es un arma de doble filo. La fama, el dinero y el poder pueden corromper a las personas, y es fundamental mantenerse firme en nuestros valores y principios. El éxito en la industria del entretenimiento es un logro que puede traer consigo la fama, el dinero y el poder. Sin embargo, estos elementos pueden ser perjudiciales para las personas. La fama puede cambiar la percepción de la realidad, el dinero puede corromper a las personas y el poder puede cegar a los individuos. Es fundamental que Can-Yaman, como cualquier persona que alcance el éxito, se mantenga firme en sus valores y principios, rodeándose de personas de confianza y no perdiendo de vista lo que realmente importa. Es crucial rodearse de personas de confianza, que nos quieran y nos apoyen incondicionalmente. Y sobre todo, no olvidar nunca quiénes somos y de dónde venimos. Rodearse de personas de confianza es esencial para cualquier persona, pero aún más para aquellos que viven bajo el escrutinio público.
En el caso de Can Yaman es fundamental que se rodee de personas que lo quieran y lo apoyen incondicionalmente, sin buscar beneficios personales ni tener segundas intenciones. Estas personas pueden ser amigos, familiares o miembros de su equipo de trabajo. Es importante rodearse de personas que lo ayuden a mantener los pies en la tierra, a tomar decisiones acertadas y a protegerse de posibles manipulaciones. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan complejo. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Han notado alguna señal sospechosa en la carrera de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo, me gusta leerlos y debatirlos. Recuerden que este es un espacio de diálogo y de respeto. Así que por favor, sean educados y constructivos en sus comentarios. Y antes de irme, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.